¿Qué tal, gentuza de YouTube? Atrancados y atrancadas de la vida, bikers del mundo. ¿Cómo lleváis la desescalada? Vamos a hablar de cómo mejorar bicicleta. Voy a poner tres ejemplos que son las bicis que tengo en casa. Tengo esta bicicleta que es de iniciación, ahora os contaré un poquito más. Vamos a ver también mi bicicleta de montaña y mi bici de carretera. Ahí están las tres. Y vamos a intentar aclarar cómo mejoraría yo las bicicletas, tanto en una de iniciación como una bici un poquito más avanzada como la de carretera. Antes de meternos en toda la salsa, vamos a explicar el tipo de bicicleta, pensando sobre todo en la gente que ande buscando este modelo concreto. Así hacemos dos en uno. Estamos hablando de una bicicleta BH Spike 2.0. Es una bicicleta de 29. Es una, digamos, entrada de gama. Una bicicleta perfecta para la iniciación. Y es una bicicleta que está en torno, pues yo creo que costó unos 400 y poco euros, porque ya estaba en oferta y que, bueno, tenemos un familiar que trabaja en el Corte Inglés con descuento de empleado, debió quedar en torno a los 400 y poco. Por lo tanto, es una bicicleta bastante interesante, estaría en la gama pues de las típicas Orbea MX50, estaría en la gama de las Cannondale Trail 7, como la que yo tuve en su día, con la que me inicié en la bicicleta de montaña. En definitiva, gama de entrada de BH. Es una bicicleta que pasa de los 15 kilos y algo, es una talla M. Es una bicicleta más o menos pesada, pero muy coherente respecto a su precio y con unos componentes bastante resistentes. Es un cuadro bueno, bien soldado, garantía BH, no vas a tener ningún problema. Y es una bicicleta que además es bonita, que muchas veces es un factor importante. Igualdad de condiciones, la que te entre por los ojos. A mí esta me pareció bastante bonita con todas las que había comparado. Y bueno, este tipo de bici evidentemente te va a traer los componentes de gama de entrada de Shimano. Tenemos un cambio Altus, tiene interesante que es doble plato en vez de triple plato, aunque la tendencia ahora sea monoplato, ir solo con un plato, pero bueno, a poder elegir prefiero dos. Tiene un piñón grande de 34, os lo confirmo efectivamente, por 11, por lo tanto tenemos 8 por 2 velocidades. Típica horquilla SR Suntour XCT, típica horquilla de Suntour que suele venir en casi todas las bicis de gama de iniciación, y es una horquilla con bloqueo directo a la horquilla, no tiene mando. Y bueno, es una horquilla que es pesada, pero sabemos que es resistente, que funciona más o menos bien, por lo tanto no debería dar ningún problema. ¿Algún pero a esta bicicleta? Bueno, tiene el cableado externo, la tendencia ahora es llevarlo todo interno, pero bueno, tampoco es una bici que vaya a llevar un uso extremo, por lo tanto, bueno, que tenga el cableado por fuera tampoco. Se ha llevado así toda la vida y no ha pasado nada, por lo tanto, cero problema con eso. Luego nada, componentes propios de BH, todo en aluminio, evidentemente. Frenos de Shimano de gama de entrada, pero que funcionan súper bien. Estos yo los he tenido en más bicis, así que en cuanto a seguridad, bien. Frenos de disco, importante la seguridad, funcionan muy bien, yo ya la he probado. 180 adelante, 160 atrás, muy típico en general. Y bueno, pues todo potencia en aluminio, manillar, etcétera. Una bicicleta con una geometría bastante relajada, sin ser tampoco una exageración. Y pues bueno, que ya te viene también interesante respecto a otras que vi, que ya te viene con el manillar a doble altura, que también puede resultar más cómodo. Las llantas no parecen excesivamente pesadas, unas llantas de aluminio corrientes,
y las cubiertas de la marca Mitas, que no las conocía y que solamente puedo decir que tras 10 salidas que debe tener esta bicicleta no ha habido ningún pinchazo ni ningún problema. Espero que os sirva la información a los que estéis buscando esta bicicleta. Deciros que de momento fiabilidad muy buena, la hemos comprado antes de la pandemia para mi socia que bueno, se ha iniciado en la bicicleta. Por supuesto viene con pedales de plataforma de plástico. Y ahora nos vamos a meter en cómo vamos mejorando este tipo de bicicletas y pensar si merece la pena o no. Antes de que entre el típico comentario que lo importante es bajarnos nosotros el peso, que lo importante es el ciclista, que obviamente, eso sobra decirlo, ya me adelanto yo, que lo importante y donde vas a notar muchísima más mejorías si te bajas tú 2, 3 kilos, 5 kilos, que si los bajas en la bicicleta. Eso estamos todos de acuerdo, pero imaginemos que ya estamos súper finísimos, que ya estamos en nuestro peso y ya no tenemos que bajar más o no queremos. Vamos a ver qué se podría hacer a este tipo de bicicletas. Cuando hacemos este tipo de mejoras hay que ver el costo del gramo, si lo que vamos a cambiar se nos dispara mucho y si merece la pena, depende en qué bicicleta. Una máxima en todas las bicicletas es que las ruedas es la parte más importante, lo que más se nota y donde vamos a notar las inercias y donde merecería la pena invertir. Pero ¿qué pasa? Si estamos hablando de una bicicleta de 400 y pico euros, si tenemos en cuenta que unas ruedas buenas de aluminio vamos a partir de 300, 400 euros para ya algo decente, ya no hablemos de carbono, pues yo creo que en este tipo de bicicleta no merece la pena hacer tal inversión. Sí lo haría en una bicicleta ya con un cuadro de carbono o que ya sea una bici para más años. Yo en una bicicleta de iniciación no haría un cambio tan gordo. Es una bicicleta de iniciación y como tal es una bici que, aunque sea resistente, aunque pueda luego pasar de generación en generación, se quede en casa y lo usen otros, puede ser una bicicleta que si tú realmente te enganchas a este deporte vas a usar un año, año y medio, 2 y la vas a cambiar a una bici superior. Por lo tanto yo no invertiría en ruedas salvo que tengamos un cuadro muy bueno. Por ejemplo, en mi primera Cannondale, que el cuadro era bastante ligero y con el mismo cuadro había bicis con montaje desde 500 hasta 1500 euros, pues bueno, ahí sí que me gasté un poquito, pero no en ruedas. El primer cambio que le haría ya a una bicicleta, sin lugar a dudas, y no todos los cambios tienen que ser reducción de peso estricto, sería en el sistema de cámara cubierta. Yo aquí, en cualquier bicicleta que tenga, de montaña sobre todo, metería túbeles y además es que ni me lo pensaría, porque es la diferencia tener pinchazos de vez en cuando a no volver a pinchar, olvidarte, salvo que seas muy bruto y rajes las ruedas con piedras y demás, que a veces pasa, pero es muy raro. Yo desde que llevo túbeles en mi bicicleta no he tenido ningún pinchazo. Puedes cambiar algo que te lleva 20 minutos, media hora, cada 6 meses, un poco el líquido y ese es todo el mantenimiento mientras que las cubiertas estén bien. Podría ser una inversión un poquito cara, seguramente necesitaríamos comprar unas cubiertas específicas para túbeles y tener unas llantas que sean para túbeles o si no, tubelizar, que se pueda hacer de manera manual, lo que es el fondo de la llanta para que el líquido del túbeles se quede ahí dentro, podamos talonar la cubierta y bueno, tener una tranquilidad en cuanto a pinchazo. Ya sabéis, el sistema túbeles, en cuanto hay un pinchacito, lo que hace el líquido es reparar, es meterse en esos poros, en esos pinchazos y sellar. Por lo tanto, va a ser muy raro que por un pinchazo normalito o pequeño te quedes tirado con el sistema de túbeles. Por lo tanto, yo creo que, bueno, la ganancia de peso ahí no va a ser mucho, te vas a quitar la cámara, pero bueno, si sumas el peso de cubierta, el líquido y demás, la ganancia es poquita, pero sin duda merece la pena. Cambio importantísimo que le haría a este tipo de bicicletas. Después de un mes o 2 que os adaptéis a la bicicleta, pedales. Evidentemente estos son unos pedales de plástico, son de plataforma, pero merece la pena poner unos pedales automáticos, unas zapatillas con calas. Sería una inversión que haría sí o sí, porque el rendimiento, la bicicleta mejora, la seguridad incluso también, aunque la gente crea que el ir ahí enganchado pues te va a producir caídas. Es verdad que al principio cuesta un poco hasta que te haces, pero luego es algo que interiorizas. Más cositas, la horquilla.
En mi anterior bici de iniciación, la Cannondale Trail 7, yo le cambié una horquilla que era igual que esta, son horquillas de muelle generalmente, por una horquilla que me costó menos de 200 euros, era una Epic Zone, si no recuerdo, de Suntour. Creo recordar que cuando pesé esta horquilla andaba por los 3,5 kilos, una cosa así. O sea, realmente son horquillas muy pesadas, muy como lo demás, muy resistentes, muy duraderos, pero muy pesadas. Esa horquilla Epic Zone debió pesar unos 700 kilos, 600, por lo tanto, mirad el ahorro. He bajado a la bicicleta prácticamente 2 kilos. Eso sí, hay que ver si merece la pena la inversión. A mí en esa bicicleta, pues meterle 180 euros que me costó esa horquilla no me dolió, porque al final una bici que le estaba dando uso, con la que iba a marchas, y os puedo decir que desde 500 euros que me costó la bicicleta, con otros 400, 500 le he bajado como de 15 kilos y pico a una bici que se quedó en 11 kilos, 10 y pico, que ya es bastante decente, y era una bici de aluminio. Hay que ver dónde está el límite de si merece la pena meterle pasta o dar el salto a una bici superior. A mí en ese caso no me costó ir haciendo la inversión, porque fui haciendo muy poco a poco. Un mes le cambio cosas de 50 pavos, otro día le cambio la horquilla, tal, y poquito a poco. Al final es verdad que me gasté casi el doble de lo que costaba, pero también es verdad que luego la vendí bastante bien, porque ya era una bici que estaba mejor equipada. Por lo tanto, yo creo que fue una buena inversión. Resumiendo, en esta bicicleta, si tú me dices a mí qué le mejoraría ahora, sin lugar a dudas, pedales. Yo aquí metería unos Cran Brothers ligeritos, que funcionan bien, que ya los tengo probados. Yo a esta bicicleta le metería tubeless o algún sistema antipinchazo para no estar con el por culo de tener que andar cambiando en medio de ruta, y a medida que se fueran desgastando los elementos cambiaría. Sí que me gastaría a lo mejor en tija, manillar, potencia. Y muy importante, que se me olvidaba, los puños. Los puños sí es un elemento que cambiaría de inicio. Normalmente las bicis de serie suelen venir unos puños que no son demasiado cómodos. Unos puños como los Easy Grips que llevan esta otra bici, que pueden costar unos 15 euros y realmente se nota. Al final, los elementos como sillín, puños y pedales, que son con los que estás en contacto en la bici, sí que merece la pena hacer inversión, porque va a mejorar mucho, independientemente del peso, va a mejorar mucho las sensaciones con la bicicleta, el agarre y en definitiva la comodidad. Bueno, pasamos a esta segunda bicicleta, que es la mía de montaña. Evidentemente aquí damos un salto de calidad. Ya la bici de por sí de fábrica te va a traer un cuadro muy bueno, con una geometría ya un poco buscando ya más el rendimiento. Esto es una Merida Big 9 3000. Comparte geometría con los cuadros de alta gama, de competición puro y duro. Sí es verdad que el carbono no es el mismo, depende del trenzado del carbono, pues bueno, puede ser más ligero, más eficiente y demás. Pero ya tenemos aquí un cuadro más decente, más enfocado al rendimiento, no tanto a la comodidad como la anterior bicicleta, y que ya de mano, de serie, te va a venir ya con unos desarrollos bastante interesantes. Te va a venir con monoplato. Esta bici venía con monoplato, es verdad que venía con un plato de 30, que lo he cambiado rápidamente al 34. Y bueno, aquí ya sí que podemos meternos a liarnos a meter pasta, ¿no? Cosas que le cambié. Bueno, ahora le voy a cambiar sillín y tija, que me toca. Por supuesto, puños, como dije antes, rápidamente. Pedales, por supuesto, siempre confío en Cran Brothers, ya hice un vídeo hablando sobre ellos. Otro elemento que le cambié ha sido este manillar de carbono. Llevo con él año y pico. Lo compré en AliExpress a medida, pero también es verdad que lo he comprado en una marca de AliExpress de cierta garantía. No son todas las tiendas iguales. Y no me ha dado ningún problema, ninguna fisura, ningún síntoma de desgaste ni de problemas. Por lo tanto, muy contento. Esta bicicleta de serie venía con ruedas que no eran tubeless, y lo que hicimos junto a un compi de grupeta, Javi, le mando un saludo, es bueno, pues sellarle todo el fondo de llanta para convertirlo en tubeless. Le hemos puesto cubiertas, en este caso lleva unas Icon atrás. Yo suelo recomendar poner ruedas EXO, que son las que vienen con los flancos reforzados en Maxxis, tubeless ready, por supuesto, para poder tubelizar. En este caso es componente 3C y son ruedas de 60 PSI. Bueno, hay diferentes gamas, algunas más enfocadas al rendimiento que otras, pero sobre todo lo más importante, lo que más me preocupa a mí, es el tema de los flancos, para, bueno, que no sean tan delicados como las normales.
Adelante lo mismo, pero en este caso le he metido una rueda Ardent, también reforzada, pero que es una rueda que tiene un poquito más de taco. Normalmente adelante suele ser interesante llevar más agarre, atrás pues es una rueda más, es una cubierta más rodadora. La Icon es una rueda más pistera, más rodadora, pero yo he hecho carreras por etapas como por ejemplo la Vuelta a Ibiza, en el que hay mucho territorio, mucho terreno técnico, y no he tenido mayor problema, ¿eh? También recuerdo una marcha en Asturias, la Ribadesella, con un barrizal espectacular, y con la Icon siempre me ha ido bien atrás. Adelante no la recomiendo porque sí que es una rueda que agarra menos. Cosas que tengo pendiente ir cambiando a esta bicicleta, pues antes lo decía, las ruedas es el elemento que más se va a notar, por lo tanto aquí merece la pena hacer una inversión en ruedas, unas ruedas buenas de aluminio de alta gama, o ya incluso meterse en carbono. Al final es una bici de carbono que espero que me dure bastante tiempo, y con esta bici ya busco rendimiento, por lo tanto aquí sí me va a merecer la pena hacer una inversión en ruedas, que sería lo siguiente que haría, al margen de, bueno, de cosas como sillín, tija, tal, que yo a esto le quito importancia porque bueno, son detalles mucho más económicos, que es verdad que aligeran el peso global, pero que no tienen tanto impacto como el cambiar unas ruedas. De momento la horquilla, que es una Manitou Machete, yo estoy contenta con ella, con el tacto. Creo que de momento le iré haciendo algún mantenimiento. En caso de que tuviera la rotura, pues entonces ya me plantearía cambiar, pero de momento estamos contentos. Esta bicicleta, sí es verdad que la rueda de T-Swiss delantera, ahora que lo recuerdo, la ha metido otra bicicleta, por lo tanto me quedaría cambiar solo la de atrás. Estoy contento con esta de T-Swiss, que es una X1900. Algo que sí que tengo que cambiar y pendiente es el sistema de frenado. Le he cambiado pastillas nada más, pero quiero en algún momento cambiar todo, porque bueno, llevo 180 adelante, 160 atrás, al igual que la otra bici, pero también llevo una gama, digamos, baja de Shimano. Por lo tanto, yo, que me gusta además la velocidad y que me gusta rodar rápido, creo que me merece la pena. Frenan bien, frenan bien, pero sería muy mejorable. Por lo tanto es un elemento que tengo pendiente cambiar, pues bueno, cuanto pueda o me apetezca. Otro elemento que cambiaría en esta bicicleta pues sería en algún momento las bielas, pues metería una gama superior, nos meteríamos en XT o similar. Por lo demás no le haría gran cosa. A medida que se va desgastando los cassettes, que ya es el segundo que le pongo a esta bici, pues iría mejorándolo, pero vamos, resumiendo, no le haría mucho más de lo que os digo. Mejorar ruedas, que así aquí sí que me merece la pena. Yo ya busco un rendimiento y a mí sí que me merece la pena cambiar ruedas. Y bueno, luego ya pues lo dicho, elementos con menos importancia como tija, sillín, y a medida que vayamos desgastando pues ir mejorando bielas y poco más. Andar cambiando luego elementos tipo portabidones, bueno, estos son ganancias residuales, no tienen nada de impacto. Por lo tanto, sistemas que os funcionen bien y que estéis cómodos con vuestros portabidones. O si ya quisiéramos rizar el rizo en una bici ya más de competición, mucho más extrema, en el que tengamos que medir los gramos, pues podemos meternos a cambiar elementos como los tornillos. Parece que no, pero bueno, se pueden quitar unos gramitos de los tornillos. Hay gente que hace locuras del tipo quitar el número de tornillos de los discos de freno. Bueno, eso ya va buscando el rendimiento extremo y no tiene sentido, ni en esta bici, ni para mí, que tampoco voy a correr Copa del Mundo ni nada por el estilo. Bueno, y por último vamos a hablar de mi consentida, la bici de carretera, que es una bici aero, es una Giant Propel Advance. Espero que sea la última bici que compre. Marcas del mundo aquí abajo, contacto conmigo y yo os enseño las bicis y lo que queráis. Gente pobre, gente trabajadora, y las voy a cuidar, de verdad. Esto es una bicicleta que va montada en Shimano 105 con unas ruedas de perfil, aunque son de aluminio, no son demasiado allá, y que aunque es un grandísimo cuadro, sí que tiene algunos elementos que son bastante mejorables, como el manillar, y en este caso quiero ponerle uno plano en algún momento. ¿Qué es lo que haría yo con esta bicicleta? Bueno, creo que aquí merece la pena unas ruedas buenas. En las bicis de carretera hay que estudiar muy bien si merece la pena el aluminio, el carbono, hay que ver el perfil, los pesos. Se podría debatir mucho sobre eso, pero bueno, es un elemento que seguramente cambiaré. En este caso son túbeles. Estoy probando, de momento no he tenido ningún pinchazo, de momento me está yendo bien, es la primera vez que tengo túbeles en carretera. Cosas que cambiaría, pues bueno, los elementos de desgaste, como dije en las de mountain bike, a medida de que se fueran gastando, pues iría
poniendo cosas mejores, cadena, cassette, el desviador. Pues en una bici de carretera como esta, yo aquí pondría Ultigra, que va súper bien. Habrá que hacer inversión en algún momento, pero insisto, todo esto cuando se vaya desgastando. Ahora no tiene sentido. Shimano 105 funciona de maravilla, por lo tanto ahí se queda. ¿Qué mejoraría en esta bici aparte de ruedas? Pues bueno, manillar plano, pondría algo de carbono, esto es aluminio. Esta de momento se va a quedar, pero también es candidata a cambiar. Y el sillín le estoy dando la oportunidad, pero también sería un elemento que a lo mejor terminaré cambiando. Yo de momento frenos de disco no quiero en carretera. Yo sé que es mucho mejor la frenada en disco y eso no cabe duda, prácticamente en todas las condiciones. Pero sí es verdad que yo he andado toda la bici en frenos de zapata, en carretera, y nunca he tenido ningún problema. Me frenan lo suficiente, por lo tanto no tengo necesidad de cambiar nada. ¿Y qué es lo bueno que tiene ahora mismo comprar bicis con zapata? Pues que evidentemente van a ser mucho más baratas. La tendencia ahora en el mercado está siendo poner frenos de disco a todas las bicicletas de carretera. Ahora mismo en el mercado te vas a encontrar con un montón de gente que le han creado esa imperiosa necesidad de llevar frenos de disco en sus bicis de carretera y que se están empezando a deshacer de bicis de zapata para cambiar. Ahí, como siempre, el mercado, las marcas tienen que estar vendiendo bicis, tienen que estar renovando y tienen que estar cambiando los estándares y la moda, llevando a la gente hacia el consumo. Por lo tanto, yo creo que es muy inteligente ahora comprar frenos de zapata, por lo que digo, porque te vas a encontrar bicis más baratas. Este ha sido el caso, que la he encontrado en una buena oferta precisamente por eso, porque ya no lleva frenos de disco y están como denostadas o están como empezando a ser infravaloradas. A mí de momento no necesito el disco. Además tiene una cosa buena de llevar zapatas, es que te vas a ahorrar peso. Los discos al final van a aumentar 300-500 gramos en la bicicleta. A mí tampoco es algo que me importe mucho para el nivel mío de globero, pero bueno, que lo sepáis, que esto es más ligero además. Bueno, pues estas son las bicis que tengo ahora mismo en casa, son las cosas que le iría haciendo, las mejoras. Este vídeo lo he hecho sin guión, por lo tanto es probable que me olvide algún concepto, algunos elementos. Si queréis, los más expertos, como siempre, añadir ahí abajo para los que vienen buscando información, pues bueno, tengan más apoyo. Y si tenéis alguna duda, porque sois novatos en cuanto a qué cambiar, pues hacer la consulta y yo os daré mi opinión. No es que tenga una enorme experiencia, pero bueno, sí que he ido cambiando cositas a algunas bicis y puedo deciros lo que me ha ido bien, lo que no, lo que merece la pena o lo que es demasiada inversión versus rendimiento o versus peso. A veces, sobre todo en las bicis, cuanto más caras son, más nos va a costar el gramo de reducir peso. Y por supuesto, volviendo a lo del principio, mejor bajarse de aquí, que ahí sí que lo vas a notar más y sobre todo es mucho más barato. Cualquier duda, comentarios aquí abajo, participad comentando, darle like, compartir el vídeo si os parece interesante y si os mola la temática, pues suscribiros y habrá más vídeos de este tipo. Gracias por estar ahí, hasta pronto.